Gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí, amén. Y pedimos a Dios que nos dé la oportunidad de vocear las cosas que Él tiene en propósito para que lleguen a la vida y al corazón de aquellos que tiene que llegar la palabra este día. Dios siempre ha propiciado lo que necesitamos y a todos nos está invitando a que pongamos atención, que el tiempo está llegándose. Tal vez usted no haya puesto atención, pero hay un mensaje para salvación para su vida, amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por los hermanos que están aquí con nosotros. Somos la Iglesia Nuevo Pacto de Jesucristo. Estamos aquí por la calle 6 y Harrison, en la mera esquina. Si usted también tiene alguna pregunta sobre lo que escucha aquí, también le invitamos a que se acerque y pregúntenos con confianza. No nos crea a nosotros, no acepte un yo creo. Diga qué Dios dice de su pregunta y de lo que aún nosotros participamos dándole a conocer de Dios en este lugar, amén. Así es que voy a empezar con una oración dándole gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, y le pido a Dios que me dé gracia para poderles expresar un propósito tan grande como es el propósito de nuestro nacimiento en Cristo Jesús, porque hay dos nacimientos, ciertamente. En uno vamos a mirar cuál es el proceso y qué es lo que se propicia en todo eso. En el otro vamos a mirar también cómo también es el suceso y cómo dice la palabra de Dios que tiene que ser. Porque nosotros no podemos auto inventarnos una manera de servir a Dios como queramos. Dios tiene unos escritos aquí que son para todos sin excepción, y ese es el mapa para poder llegar a Él. Y usted que está aquí, pues es algo que va a tener la oportunidad de escuchar esta mañana. Tal vez sea algo que está contrario a lo que usted tiene en su mente, en su corazón, y practica incluso. Pero esto es algo que Dios nos trae aquí para nosotros poder exponerles esta palabra y de aclarar el misterio escondido que ha estado por los siglos. Es un misterio que para muchos es misterio porque nunca han abierto su corazón y la palabra de Dios para mirar qué Dios dice de ello, ¿eh? Y empiezo dándole gracias a Dios por esta oportunidad y esta parte tan importante que Dios me ha permitido mirar, dándole gracias a Dios por lo que voy a compartir. Incluso no es algo que yo inventé, es algo que está escrito, y el propósito es no incomodarlo a usted con una mentira, sino decirle una verdad que si lo incomoda, usted tiene la oportunidad de preguntar por qué se dice esto, amén. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias primeramente por estar delante de este pueblo hermoso, delante de los que trabajan aquí, delante de los que están en este lugar. Gracias, poderoso Dios. Pedimos de tu gracia, de tu bendición. Dios, Señor Jesús, te pido que me permitas vocear esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón, que me permitas darla a conocer, Señor Jesús, y podamos comprender, Señor, lo que tú has dejado establecido en esta palabra. Gracias, precioso Dios, por la obra que tienes en cada uno de tus hijos que has criado para la alabanza de tu nombre. Algunas cosas ya están en nuestro corazón, permítenos nosotros ordenarlas conforme a tu palabra. Algunas cosas tal vez van a tener que ser cambiadas de nosotros. Permítenos entender, si hacemos un cambio, que sea porque tú lo tienes en planes para salvación. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, pido tu gracia, de tu unción. Amén. Les quiero empezar diciendo que en el libro de Juan, el Evangelio, así como se dice según San Juan, pero en el Evangelio de Juan tenemos una porción bíblica donde Jesús tuvo una visitación de un hombre que era principal de la ley, y este hombre conocía muy bien las cosas de Dios. Este hombre conocía muy bien la ley de Dios, e incluso él pensó que vivía la ley de Dios. Pues este hombre, cuando tuvo este encuentro con Jesús, lo primero que Jesús le dice en sí en respuesta fue algo que lo sorprendió. Y yo voy a leer esta porción bíblica, voy a leer capítulo 3 del libro de Juan, del 1 al 6,
y después voy a seguir tal vez leyendo otras porciones bíblicas para conjugar este mensaje que Dios me ha dado. Así dice la palabra de Dios. Y si había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que haces si no está Dios en él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La respuesta de Nicodemo, en el verso 4 dice, Nicodemo le dijo, en pregunta dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es una pregunta muy directa. Y el Señor Jesús, en vez de decirle otra cosa, le dijo, respondiendo Jesús, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hasta ahí voy a parar y voy a explicarles algo maravilloso que está entre nosotros en nuestros medios, pero tal vez usted no se haya percatado de esto. Y le voy a hablar de su nacimiento, de mi nacimiento, que esto es algo que todos tenemos en común. A todos nos pasó lo mismo. Tal vez algunos de una manera, otros de otra, pero todos estamos aquí porque nacimos. Y les quiero decir que de este nacimiento que les voy a hablar, que ustedes conocen, es un nacimiento que usted tal vez no tiene el privilegio de acordarse cómo nació, de qué manera usted nació, porque algunas cosas ya ahorita por la edad que tenemos ya no nos conocemos porque hemos visto. Pero el nacimiento mío, mi nacimiento, cuando yo nací, yo no tengo ningún recuerdo ni tampoco supe si en realidad yo deseaba nacer, porque yo no recuerdo esto. Y usted también tal vez en común tiene esto conmigo. Usted no tiene el privilegio de decir, yo deseaba nacer, yo entendía que tenía que nacer. Eso usted no lo va a poder decir, por eso es que tenemos cosas en común. Y este nacimiento de nosotros fue involuntario. ¿Saben por qué? Porque nosotros no elegimos nacer, sino que Dios decidió que naciéramos. Entonces el punto es este, que usted y yo nacimos por gracia de Dios. Algunas cosas Dios propició y a usted no le pidió la oportunidad ni tampoco le pidió su opinión. Usted y yo estamos en este mundo porque Dios así lo eligió. Y Dios nos dio vida a nosotros, aún si nosotros decidir vivir. Entonces el punto es este. Esta parte es algo que no tuvimos control, no tuvimos la opción de poder decir yo quiero nacer. Tampoco tuvo la oportunidad usted de elegir a su mamá, elegir en qué país nacer, elegir cómo nacer, si nacer en una familia que tuviera los medios económicos o que fuera una familia rica. Tampoco tuvo esa oportunidad de usted elegir el nacer en ese estado. Les quiero decir qué hermoso es cuando usted puede reentender estas cosas y poder darse cuenta que realmente nuestro Dios a nosotros no nos pidió la opinión para nacer en este cuerpo físico. Pero sí vamos a mirar la otra parte que es muy importante. Esa parte que es muy importante usted también la puede mirar ahora claramente si usted así lo desea. Si usted así lo desea, se va a dar cuenta que realmente en esta oportunidad, de este nacimiento del cual habla nuestro Dios, que le habló a Nicodemo, en este nacimiento usted tiene la oportunidad de elegir nacer o también elegir permanecer en ese estado de pecado como usted está. Si usted mira estas cosas, tiene que ser de una manera que usted las pueda comprender. Por eso es que muchos seres humanos hoy en día no están interesados en nacer porque no saben y no sabemos y no nos explicaron y no nos explican. Pero les quiero decir que para nacer para Dios requiere que usted
elija nacer para Dios. El nacimiento para Dios es algo que se propicia a través de la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, cuando el hombre decide nacer, en realidad lo que tiene que hacer es nacer como dice la Escritura, si quiere nacer para Dios. Cuando usted nació, como decía, reiterando en el principio, cuando usted nació en este cuerpo físico de pequeño, usted no tuvo esa oportunidad de poder elegir ese nacimiento. Todos los seres humanos, el proceso de su nacimiento son 9 meses. Y si alguien ha nacido antes, es porque ha habido complicaciones en su proceso. Y si alguien aún ha nacido, aún después de los 9 meses, no se pasa más de 9 meses. Está tal vez en algunos días después de 9 meses, pero no pasa de los 10 meses su nacimiento. Pero entonces quiero invitarle a que usted comprenda que este nacimiento del cual Dios está hablando aquí en la Escritura, no se trataba de un nacimiento involuntario. Este nacimiento se trata de un nacimiento que alguien desee nacer para Dios. Que alguien desee de verdad ser parte de este reino que Dios tiene aquí para la alabanza de su gloria. Este reino que no solamente va a estar aquí en la tierra, porque este reino, cuando alguien nace para Dios en este mundo terrestre, que nace para Dios, empieza a dar testimonio de Dios para el que nació. Empieza a ver un cambio en su vida de lo que era a lo que debe de ser. Lo que era antes era una persona que tal vez por ignorancia practicaba y participaba de desobediencia y participaba con entendimiento, tal vez sin entendimiento. Pero después que el hombre nace de verdad para Dios, este nacimiento se nace con entendimiento, porque uno desea alcanzar la salvación que Dios tiene a través del proceso que Dios abrió para que nosotros tengamos un día la oportunidad de estar en la eternidad con el Creador de nuestra vida. Si usted no elige este nacimiento, Dios no lo va a hacer nacer a usted. Aquí no es algo que Dios va a propiciar para que usted lo haga, va a ser que usted tiene que propiciar el aceptar y el querer nacer para Dios. Este es algo maravilloso que Dios ha puesto en sí para que el ser humano pueda elegir o nacer para Dios o permanecer solamente un tiempo aquí en este globo terrestre y después de este tiempo vivir una eternidad sin Dios. Pero aquel que decide nacer de nuevo para Dios, elige nacer para estar una eternidad con el Creador de su vida. Elige estar una vez más en relación desde este cuerpo físico con su Creador hasta vivir la eternidad con su Creador. Y este es el propósito que usted y yo debemos de entender. Tenemos aquí sucesos que pasaron. Esos sucesos los dejó escrito nuestro Dios, no solamente por dejarlos escritos, son ejemplos para nosotros. El libro de los Hechos a nosotros nos permite mirar cómo Dios propició todo esto para que el ser humano, todo ser humano sin excepción de personas, tuviera una oportunidad de pertenecer al reino celestial, al reino que Dios tiene allá en su propósito de una eternidad. Es el reino donde el ser humano va a tener la oportunidad de deleitarse con su Creador. Les quiero decir que aquí los deleites del mundo han entorpecido la mente de muchos seres humanos, han esclavizado el cuerpo físico de multitud de seres humanos, y este es un sufrimiento que aún aquí en la tierra muchos de los seres humanos estamos en una etapa donde se empieza a sufrir desde aquí. Y les quiero decir que este sufrimiento va a ser eterno, porque no hay esperanza de cambiar la situación de nosotros si no venimos a Cristo Jesús. Para tener nosotros esa esperanza tenemos que estar en Cristo Jesús. Tal vez usted no alcance a entender esto, pero cuando alguien nos invita a nosotros a venir a Cristo Jesús, tal vez usted va a seguir con los mismos sufrimientos, las mismas batallas, pero van a dejar de ser un día esos dolores, esos sufrimientos. Cuando usted termine su jornada en este cuerpo físico, empieza una vida en la eternidad con su Creador. Entonces va a poder
alcanzar a comprender que valió la pena servirle a Dios. Entonces va a poder comprender que valió la pena haber hecho la decisión de aceptar esa invitación que Dios tiene hoy en día. Esa invitación que es para todos sin excepción de personas. Esa invitación donde usted y yo somos importantes. El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Él mismo vino y propició esta invitación para usted y para mí. Si yo estoy aquí, no estoy aquí porque yo quise estar, sino es porque comprendí que servirle al Dios creador de mi vida es lo más maravilloso. Que ser un siervo útil para hacerle saber a aquellas personas que van a tener una oportunidad de poderse relacionar con el creador de su vida. No es cualquier Dios, es el creador de su vida, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. Les quiero decir que aquí hay cosas que han pasado entre nosotros y hay personas muy importantes en el mundo. Y esas personas importantes, si usted le pregunta a cualesquiera de los que vivimos en este mundo, nosotros somos privilegiados cuando nos hace una invitación ese tipo de personas importantes en el mundo. Y les quiero decir que aquí simplemente podemos decir del presidente de esta nación, del presidente de cualquier nación. Yo creo que usted se sintiera honrado cuando el presidente le invitara y le extendiera una invitación personal a usted a decirle que fuera y se sentara en su mesa. Yo creo que sería algo que lo haría sentir bien a usted y de seguro a mí también. Pero les quiero decir, la invitación que yo les vengo a hacer no es una invitación de un presidente, de una persona famosa, de una persona que tal vez es importante como lo que nosotros tenemos por importancia aquí en el mundo. Es una persona que realmente usted tal vez ni lo ha mirado como lo que Él es. Aparte de ser Dios, es un ser que a nosotros nos ama con todo su corazón y nos ha propiciado algo para que disfrutemos con Él. Nos ha propiciado algo para que nosotros tengamos algo por qué luchar en seguir siendo fieles a Él. Nos ha permitido mirar cosas maravillosas, cosas grandes las cuales solamente en Dios se pueden vivir. Cosas tan grandes que solamente en Dios usted puede mirar. Sin usted y yo estar en Dios es imposible que miremos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué cree que tanta gente ignora estas cosas y no acepta la invitación de Dios? Porque no tienen los ojos tapados. Incluso una invitación que Dios tiene para usted, usted no la puede mirar porque no sabe ni siquiera quién es el que lo está invitando, a través de quién. Pero les quiero decir que usted, cuando se convierte y entrega a Cristo, cuando nace de nuevo, este nacimiento le propicia a invitar a alguien más, porque sabe quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este nacimiento usted le propicia mirar la necesidad de nacer de nuevo en una persona. La mira la necesidad de que un día, si no viene a Cristo Jesús, va a pasar el resto de la eternidad en un tormento, en un sufrir continuo. Eso es lo que este varón le propició, que esa conversación que tuvo con Jesús cambió su vida. Cambió su vida siendo un principal de los fariseos, un principal de los sacerdotes. Él le llegó este mensaje poderoso y él tuvo que mirar que realmente lo que es nacido de la carne es. Le era necesario nacer de agua y espíritu. Si no nacía de agua y espíritu, no iba a poder ni siquiera mirar el reino de Dios. Pero qué hermoso cuando él alcanzó a visualizar que lo que propiciaba ese nacimiento era la palabra que estaba en este ser humano que se presentó. Se humanó Dios y habló con este varón. Y les quiero decir que hoy, ciertamente Dios a muchos de una manera o de otra manera nos está hablando. Pero usted va a tener la opción de aceptar esta invitación o ignorarla. Una vez reiterando para los que llegaron después o escucharon después, su primer nacimiento usted no lo pudo elegir. Usted nació porque tenía que nacer así, Dios lo delegó y usted a los 9 meses tuvo que nacer. Pero en este nacimiento el ser humano va a tener que decidir nacer para Dios o permanecer sin la vida espiritual, que es lo que está establecido para nosotros. En este nacimiento, si el hombre no decide nacer, respeta a Dios esa opinión.
pero también un día se va a lamentar por una eternidad en no haber nacido una vez más para Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios que dejó una encomienda, un mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y dice la palabra de Dios, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas dice, mas el que no creyere, este será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren, dice la palabra de Dios. Y empieza a usar el nombre que es sobre todo nombre. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. En mi nombre, aún orarán por los enfermos y sanarán. Digo yo, algunos de nosotros no hemos entendido que Dios quiere poner algo personal en nosotros, que es algo poderoso. Es su presencia en nosotros. Algo que es de Él. Nosotros sin Él perdimos la imagen. Con Él, una vez más la volvemos a recuperar. Sin Dios estamos deformes, pero con Dios llevamos otra vez a alcanzar ese propósito de lo que Dios se propuso en el principio de la creación. Dios no hizo al hombre para que pecara. Dios no hizo al hombre para que viviera en su voluntad. Dios lo hizo para que viviera agradándole al que lo crió. Dios no hizo al hombre para que estuviera de alguna manera despilfarriando su vida en vicios y placeres, en conceptos y principios que se ha puesto el ser humano en su mente. Para eso no fue criado el ser humano. El ser humano fue criado para alabanza de su gloria. El ser humano fuimos criados para que nosotros fuéramos siervos de un Dios que tiene reglas, que tiene también mandamientos, que tiene un propósito de vida eterna para usted y para mí. No estamos aquí solamente por estar. Estamos aquí porque hay un propósito. Les quiero seguir adelante reiterando. Hubo este suceso para que algo pasara. Y les quiero invitar a que ustedes estudien la Escritura para que no les mientan. Para que nosotros no seamos personas que nos engañen. Si usted quiere de verdad agradar a Dios, interésese por escudriñar la palabra de Dios. Si usted escudriña la palabra de Dios, se va a dar cuenta cuando alguien le habla verdad o cuando alguien le está tratando de a usted persuadir para algo que no es lo que Dios tiene en propósito. Dios tiene un mandamiento en sí, y lo que dice nuestro Dios es que escudriñemos las Escrituras. Capítulo 5, verso 39 del libro de Juan. Dios le dice al ser humano, a todo ser humano sin excepción, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí y yo de ellas. Cuando usted se empieza a interesar en escudriñar la palabra de Dios, se empieza a interesar en conocer a su Creador, en saber qué le agrada a su Dios, qué le agrada y qué no le agrada. Y se va a ir dando cuenta que usted es un utensilio de la obra de Dios para hacer la voluntad de Dios, no para hacer su voluntad. Les quiero invitar a que miren que usted tal vez por mucho tiempo ha hecho su propia voluntad, pero les quiero invitar a que miren también cuál es el resultado de la voluntad de usted. Usted conoce ese resultado, hacia dónde va si usted hace su propia voluntad. Si no lo conoce, mire qué es lo que usted lo ampara en su pensamiento y su manera de pensar y creer en Dios. Pero si usted vive conforme a la palabra de Dios, hay una palabra que se ha cumplido y se está cumpliendo y va a seguirse cumpliendo porque es Dios a través de la palabra. Si usted ignora esta palabra, un día esta palabra es la que lo va a juzgar. Es la palabra que a mí me va a juzgar. Y es la palabra que necesitamos para que Dios esté en nosotros. Porque Él está a través de su palabra en nosotros. Él no va a poder llegar a usted de otra manera porque no somos seres humanos. A muchos Dios de alguna manera nos está hablando, pero les quiero decir que cuando alguien le hable o algo pase en su vida, tiene que analizar. Si no está escrito en la palabra de Dios, no es de Dios, no se deje engañar. Si está escrito en la palabra de Dios, es algo que confirma que lo que a usted le llegó, ya sea la información, aún como le haya llegado, es de Dios. Y es tiempo que usted ponga acción. Les quiero decir que hay noticias que nosotros las pasamos por alto,
Y el hecho de que las pasemos por alto no significa que nosotros no vayamos a sufrir las consecuencias de lo que se establece aún aquí en la tierra por ley. Esta es la ley terrenal y tiene cumplimiento. Y el que sobrepasa la ley terrenal, cuando lo encuentra sobrepasándola, ¿qué pasa? Lo lleva de una manera a vivir lo que se estableció por ley. Aquí nosotros no nos preguntan si aceptamos lo que se va a aprobar allá en la ley. O sea, en el concilio no pregunta nada de esto. Dios también a usted y a mí no nos pregunta, ni tampoco nos va a pedir opinión, porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de su vida. Y para que su vida tenga sentido, mi vida tenga sentido, tendríamos nosotros que vivir conforme a su palabra. Para que nosotros vivamos agradando a Dios, tenemos que vivir conforme a su palabra. Les quiero decir que pasaron aquí sucesos. Este nacimiento que habla el Señor a través de su palabra, Nicodemo, se suscitó algo poderoso. En ese tiempo no se miraban estas cosas porque eran nuevas. Era el cumplimiento de la profecía que estaba escrita a través de los profetas. Los profetas siempre fueron voceadores del propósito de Dios. Y les quiero decir que el tiempo se había cumplido cuando llegó Jesús. Estaba cumplido el tiempo de la promesa que había hecho a través del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel, que traducido a los hombres es Dios con nosotros. Esa profecía se había cumplido y Nicodemo estaba enfrente del cumplimiento de esa profecía. Aquel Mesías que había sido profetizado, aquel Dios que era Dios entre nosotros, estaba enfrente de este varón que era un maestro de la ley, que escudriñaba incluso el libro de Isaías también. Pero aún así, escudriñando la palabra, necesitaba algo más que solamente la palabra. Necesitaba tener un encuentro con su Creador, con Jesús, el Creador y Redentor de su vida. Si no era este encuentro como Dios lo propició, aún este varón Nicodemo no iba a alcanzar ni siquiera a mirar el reino de Dios, mucho menos entrar. Entonces estamos hablando de un proceso donde realmente nuestro Dios tiene la perfección en sus planes para redimir al ser humano. No, el ser humano no va a poder alcanzar su redención solamente por vivir conforme Él cree. Va a tener que venir, o vamos a tener que venir y vivir conforme la palabra de Dios. Dios así lo estableció. Dice: el que creyere como dice la palabra. Allá en el capítulo 7, verso 38 del mismo libro de Juan, dice: el que creyere como dice la palabra, no como quiera creer, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba del Espíritu Santo que iba a estar en aquellos que creyeran o en aquellos que creen. Por eso es que cuando el Espíritu de Dios lo guía a usted, lo guía a toda verdad y a toda justicia. Y si pudiera decir aquí que para muchos lo raro es esto, que los que son guiados por el Espíritu concuerdan con la palabra de Dios. Los que son guiados por el Espíritu concuerdan o concordamos con la palabra de Dios. No queremos vivir conforme a lo que pensamos, sino conforme a lo que dice la Escritura. Dios estableció esta palabra no para que solamente se leyera, sino para que se viviera, para que se pusiera en obra, en práctica en nosotros. Esta palabra propició nacimientos. Esta palabra precisamente volvió a la vida al hombre que está dormido espiritual en usted. Puede rescatarlo y volverlo a la vida. Al hombre espiritual le voy a decir, lo que le permite es vivificarlo cada día. Pero al hombre que está sin Cristo, que no ha decidido nacer de nuevo, esta palabra yo sé que cuando la escuchan lo incomoda, porque son verdades que le van a llegar hasta el corazón, a su mente. Pero sabe que aún así, incomodándolo, muchos de los que escuchan esta palabra no deciden recibirla y poner por obra esta palabra. Por eso es que Dios está llamando de una y de otra manera, porque no vamos a poderles poner esas excusas a nuestro Dios y decirle: no sabíamos. Dios ha propiciado los medios para que se den cuenta. Les quiero decir que en aquel tiempo se levantó un complot para cumplimiento de la palabra y crucificaron a aquel que le hablaba a Nicodemo, que es Jesucristo. Lo crucificaron y lo llevaron
a juicio injustamente. ¿Por qué? Porque les hablaba verdad, porque les hablaba de una salvación que no conocían. Y aquí yo sé que aquí les caemos mal a muchos porque les hablamos de una salvación que usted no conoce. Pero cuando usted la conozca, se va a dar cuenta que Dios quiere tratar con usted. Esta salvación se presentó ahí ante Nicodemo. Y Nicodemo lo que hizo fue reconocer, si no fuera Dios en ti, no harías lo que has hecho. Él reconoció que solamente el poder de Dios podía obrar como estaba obrando Jesucristo. Y les quiero decir que yo creo que también ustedes alcanzan a mirar, solamente por la gracia de Dios. Yo no sé si lo alcancen a mirar, pero por la gracia de Dios nosotros podemos estar aquí. Porque yo pudiera andar también como ustedes de compras aquí. Pudiera también estar en otro lugar, tal vez disfrutando algunas cosas. Pero es necesario que alguien hable aquí. Y Dios bendiga a los siervos que vienen y hablan de esta palabra en este lugar. O hablan de la palabra de Dios en cualquier lugar. Porque ¿sabe qué? Es un trabajo encomendado por Dios. Cuando usted empiece a comprender esto, usted va a poder ser útil para la obra de Dios. Dios nos creó para ser útiles para su obra. No es cualquier obra, es una obra salvadora. Es una obra donde el Todopoderoso quiere tratar con el ser humano. El Creador de su vida quiere rescatarlo de la muerte espiritual en la que está el ser humano. De esa muerte donde solamente naciendo de nuevo puede volver a la vida espiritual. A la vida que Dios tiene propósitos para el ser humano. Si el hombre no se preocupa por ese nacimiento, va a ser imposible estar un día en la eternidad con Cristo. Les quiero decir que después que crucificaron a Jesús, lo mismo pasó tal vez aquí. Si algunos tuvieran la oportunidad, tal vez nos crucificarían a todos los que hablamos aquí del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque a muchos les molesta esta palabra. A muchos no les agrada. Quisieran que se minimizara, quisieran que no hiciéramos ruido aquí. Que no les habláramos del Evangelio. Que no les habláramos del Dios creador de su vida. Eso yo sé que está en el corazón de aquellos que no conocen a Dios ni se han dado cuenta para qué nacieron. Pero cuando usted se dé cuenta para qué nació, esto en vez de ocasionarle una molestia le debería ocasionar un deleite, un gozo. Gracias a Dios porque hay alguien que se atreve a hablar de este Dios creador. Gracias a Dios porque a alguien Dios cambió. Gracias a Dios porque Dios ha hecho algo en estas personas. Les quiero decir que Dios ha hecho cosas maravillosas. Si usted conociera nuestra vida de antes, era una vida desordenada, tal vez igual que la de ustedes, la de muchos. No lo estamos juzgando aquí, pero era una vida desordenada la de nosotros. Algunos en actividades de una manera, otros actividades de otra, pero desagradando a Dios en nuestra manera de vivir. Pero ahora que conocimos a Dios, Dios ordenó nuestros pasos y aún así tenemos una lucha continua, porque ¿sabe cuál es el propósito del enemigo de nuestra alma? Del enemigo que a muchos tiene hoy en día con la mente entorpecida, muertos espiritualmente. Les quiero decir que tal vez ni han alcanzado a comprender. El propósito de él es que permanezcamos sin Dios y sin esperanza. Pero Dios, a través de lo que propició, a través de venir y presentarse, les quiero decir que ciertamente le llevó un sufrimiento en su estado humano como se presentó, porque era Dios en Cristo reconciliando al mundo. Pero este sufrimiento iba a desatar y a romper las cadenas que tenían atado al mundo entero en pecado y en maldad. Ahora dice la palabra de Dios que vino a destruir el imperio de muerte que tenía el Satanás aquí en la tierra. Pero no lo va a destruir en todos aquellos que no lo acepten. Va a destruirlos en aquellos que reciban esta palabra y se apeguen a la palabra. No hay otra manera. Aquí hay también requisitos de parte de Dios. Les quiero decir que en aquel tiempo crucificaron a Cristo y eso ustedes lo saben. Hoy en este tiempo están por celebrar el nacimiento de Cristo. Y para muchos yo creo que va a ser el motivo de algunas actividades en las cuales usted va a mirar que algunos tal vez lo hagan tratando de que en realidad sea visible lo que pasó en ese tiempo. Pero va a mirar también alrededor de usted mismo, muchos de sus mismos familiares, mirándolos que se están drogando, que se están emborrachando, que están participando de pecado, que están haciendo cosas abominables delante del Dios que
supuestamente estábamos celebrando que nació. Pero les quiero decir que aún ni sabemos lo que estamos celebrando. Porque Dios no nació en este tiempo. Jesús no nació en este tiempo. Y les puedo decir que usted que sabe contar del 1 al 10 es fácil. Estoy hablando del nuevo nacimiento. Estoy hablando del nacimiento natural también. Pero también les puedo decir el nacimiento de Jesús. Si usted tiene la oportunidad y analiza la palabra de Dios, va a mirar. Y es fácil que usted lo mire antes de decirle lo otro. Les quiero invitar a que ustedes cuando tengan tiempo estudien la Escritura. Y aún les quiero decir, no hay, les voy a decir que todas las Escrituras dan testimonio de esto. No hay ningún tipo de misterio oculto que queramos ocultarle nosotros o queramos hacerle saber, tratando de hacer quedar mal a las costumbres y tradiciones que se viven. Pero es algo que usted tiene la oportunidad de analizar. Les quiero decir que se celebra este tiempo, cuando en realidad usted va a poder mirar que el nacimiento de Jesús no fue en este tiempo. El nacimiento de Jesús, si usted tiene la oportunidad, lea ahí el capítulo 1 del libro de Lucas y se va a dar cuenta que en el verso 26 nos da testimonio en qué mes vino el ángel a decirle a María que iba a quedar embarazada. Dice ahí que en el sexto mes se presentó el ángel y le dijo: María, llena eres de gracia. Miren, la miró como la sierva que escogió para que naciera el Salvador del mundo, o para que naciera el Dios que se iba a encarnar en ese cuerpo. Pero les quiero decir, viendo esto, el sexto mes, ¿cuál es en el calendario de nosotros? El sexto mes es el mes de junio. Se lo voy a decir para que usted cuente 9 meses para el frente. Y solamente si nos basáramos a esto, este calendario que tenemos es el calendario gregoriano. Y ese calendario, les quiero decir que está atrasado 3 meses con el calendario hebreo. Y si nos vamos al calendario hebreo, el mes sexto sería el mes de septiembre. Para nosotros sería septiembre, para ellos es el mes sexto. Conforme a la Escritura es el mes de septiembre si nos vamos al calendario hebreo. Y contando 9 meses para enfrente, usted se va a dar cuenta. Ahora se tendría que preguntar qué es lo que se celebra en este tiempo. Pero vamos a seguir adelante y explicarles lo del nacimiento. Ese nacimiento, aunque usted no lo crea, se propicia de una manera que tal vez usted ni la ha podido entender ni la ha podido mirar, como dice la Escritura. La palabra de Dios nos especifica en el libro de los Hechos que fue crucificado. Ciertamente tenemos el testimonio que Jesús fue crucificado. Me voy al punto por el tiempo. Pero fue crucificado y Él pagó el precio por nuestros pecados. Y Él abrió el acceso para que su pecado sea redimido a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Que usted y yo tengamos la oportunidad de que se cumpliera lo que le dijo a Nicodemo: nacer de nuevo, creer y nacer. Les quiero invitar a que ustedes, cuando tengan tiempo, analicen estas escrituras. El capítulo 2 del libro de los Hechos nos permite un suceso muy especial. Se juntó un complot, ciertamente, y crucificaron a Jesús. Les quiero invitar a que ustedes analicen la palabra, y se hizo conforme a lo que la gente pensaba, porque pensaban que Jesús en realidad no era el Mesías, pero se equivocaron porque Él era el Dios Todopoderoso en Cristo. Cuando este suceso pasó, después de haber crucificado a Jesús, Dios mismo, o Jesús mismo, les dijo a sus discípulos: pero no vayan a predicar el Evangelio hasta que no sean revestidos del poder de lo alto. Necesitaban nacer de nuevo para ir a predicar el Evangelio. Este nacimiento iba a tener un suceso en el Pentecostés. Ahí, cuando estableció al Señor Jesús la iglesia, la confirmó de una manera que la estableció con 120 personas. Ahí fue cuando el Señor derramó de su Santo Espíritu, y aquellos hombres miraron algo que había suscitándose en todos los que estaban presentes ahí, pero eran 120, para que usted los cuente. Ahí estaba la Virgen María también, ahí estaba el apóstol Pedro también, ahí estaba Mateo, ahí estaban todos los apóstoles. Pero aparte de los 11 apóstoles y 12 con el que habían elegido después, o que Dios eligió después, estaba también la Virgen María y todos los que le seguían, que eran 120. Estos 120 fueron revestidos del poder de lo alto. Y les quiero decir que aquí se suscitó algo maravilloso. Ellos nacieron de nuevo, como Dios dice en la palabra,
Pero ahí entre esos fueron bautizados, entre ellos mismos, esos 120, más el otro número para que se completaran 3,000, nacieron ese día. Dice la Escritura, no lo digo yo, de una manera que Dios, a través del apóstol Pablo, a través del apóstol Pedro, les empezó a incitar, ser salvos de esta perversa generación. Si en ese tiempo había perversidad, imagínense cómo estamos hoy en día. Si en ese tiempo la perversidad estaba manifiesta, ahora voltea a su alrededor y va a poder mirar la perversidad donde quiera que usted voltee. Va a poder mirar la deslealtad del ser humano a Dios, la indiferencia del ser humano a Dios, la inimportancia que le toma el ser humano a lo que Dios tiene en propósito para su vida. Todo es importante para el ser humano menos el propósito de Dios. Y es algo que ofende al ser humano decirle que somos irreverentes a Dios. Es algo que incluso ofende al ser humano que lo invitemos a servirle a Dios. Se sienten enfadados porque les decimos que van a tener la oportunidad de entrar en un proceso donde Dios quiere tratar con usted. Se sienten ofendidos porque los invitamos a honrar y glorificar y obedecer a Dios. Muchos se sienten ofendidos por eso. Pero les quiero decir que este es el proceso. Yo también me ofendía porque no sabía, porque necesitaba nacer de nuevo. Y dice la Escritura ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, para pasar un poquito adelante porque el tiempo nos apremia. Dice, y con otras muchas palabras, verso 40, testificaba y exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Ser salvos de esta perversa generación. Luego el verso 41 dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra nacieron de nuevo, se bautizaron en el nombre poderoso de Jesús. Sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. Y aquel día fueron 3,000. Pero si usted sigue leyendo un poquito más en el capítulo 4, verso 5, dice la Escritura que en el proceso, antes de llegar al capítulo 4, va a mirar que Pedro y Juan no cesaban, iban a la iglesia todos los días. Y por el milagro hecho a una persona que estaba ahí paralítica desde su nacimiento, por el milagro hecho a esta persona, los encarcelaron. Después de encarcelarlos, los azotaron y les prohibieron que no hablasen en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe quién fue ese espíritu? Fue el espíritu de desobediencia, el que tiene atados a multitudes, el que tiene entorpecida la mente del ser humano, el que no quiere que usted conozca a su Creador, a su Salvador, el que no quiere que usted venga y sea un discípulo, un siervo del Dios Altísimo. Ese es el espíritu que opera todavía aquí entre nosotros, un espíritu de desobediencia en el cual usted ni se da cuenta que nos mata. El libro de Efesios dice que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, a nosotros nos dio vida. Ese es el espíritu de desobediencia. Y si ese es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, los cuales hoy en día todavía están entre nosotros. Pero siguiendo un poquito adelante aquí, por este hecho que recibió un milagro esta persona, los llevaron a la cárcel y dice que no los mataron porque ya era tarde. Pero ¿sabe cuál es el punto aquí? Que ellos dice que no cesaron de hablar del poderoso evangelio que habían recibido. Y no cesaron de hablar. Y 5,000 personas más se bautizaron en el nombre de Jesús. Y les hizo saber al magistrado y al sacerdocio. Y le dijo, y no hay otro nombre debajo del cielo bajo los hombres en el que podamos ser salvos. El libro de los Hechos nos permite mirar sucesos que pasaron, cosas que acontecieron, las cuales hoy en día se vuelven a reiterar. Ahora les quiero decir, los que somos nacidos de nuevo, saben que hay una evidencia en nosotros. Y hay una evidencia en el ser humano que a nosotros nos permite mirar. Si usted nació de nuevo, se va a separar de las actividades pecaminosas que antes hacía. Si usted nació de nuevo, se va a usted a tratar de alejar del pecado que usted lo tenía esclavizado, de los vicios, de las malas actitudes, incluso de nuestra manera de hablar, de las cosas que nosotros nos tenían muertos en delitos y pecados.
Y estas cosas les quiero decir por el tiempo, porque ciertamente aquí hay muchas cosas que se pueden hablar, pero sabe que siempre nos falta tiempo para exponerlas. Y tenemos un poco de tiempo aquí, tenemos que ser precisos en lo que hablamos. Y esto que les quiero decir es que el hombre, cuando Dios lo transforma, hay cambios. Dice la Escritura, allá en el libro de los Salmos, capítulo 34, verso 14 para el frente. Pero vamos a empezar desde el 12. Dice la Escritura haciendo una pregunta directa a todos. Dice así, el verso 12 dice: ¿quién es el hombre que desea vida o desea muchos días para ver el bien? Esta es una pregunta que hace a todo ser humano. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Para usted y para mí es esta pregunta, que desea vida. Le quiero decir que la vida no se encuentra en nuestra manera de pensar. En contexto a este texto, dice la Escritura que cuando Él vino, en el mismo capítulo, en el mismo libro de Juan, el capítulo 14, verso 6, el Señor Jesús Él mismo les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. También dice la palabra de Dios que Él mismo dice: y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Seguimos un poquito más adelante. El verso 13 de aquí del capítulo 34 del libro de los Salmos dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El hombre sin Dios es mentiroso. Y es tantas cosas que nos es hasta penoso decirlo de aquí. Pero somos sin Dios tantas cosas. Tantas cosas que sabe que es hasta vergonzoso decirlas de este lugar. Que usted lo sabe. Yo lo sé. Pero ¿sabe qué? Qué hermoso es cuando reconocemos. Así dice la Escritura: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar el engaño. Verso 14 dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígueme. Cuando usted empieza a buscar la paz, se va a encontrar con Jesucristo, porque Él es la única paz. Él es nuestra paz. No hay otra paz. Él es nuestro Dios. Es nuestro Salvador. Es el Todopoderoso. Dice así en el verso 15, dice: los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Miren, el hombre que no tiene a Dios se avergüenza de clamar a Dios, se avergüenza de buscar a Dios. Nos avergonzamos de hablar de Dios. Y si algo conocemos, ni siquiera nos atrevemos a hablarlo, porque el otro nos prohíbe que hablemos de este Dios poderoso. Pero para poder hablar de Dios tenemos que nacer de nuevo, tenemos que nacer de Dios. Porque ¿cómo podemos hablar de aquel que no hemos conocido? De aquel que no hemos recibido, de aquel que ni siquiera nos interesa agradarle. No podemos hablar de ese Dios si nosotros no estamos interesados en obedecer y agradarle a Él. Pero qué hermoso es cuando usted decide servirle y agradarle al Dios creador de su vida. Dice la Escritura aquí, dice en el verso 16, dice: la ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Usted puede mirar cuántos seres humanos han perdido la vida aquí por desobediencia. Y les quiero decir que aunque quedó en historia para muchos de los que estamos aquí su desobediencia, su maldad, en sí, para nada le sirve a otra persona escuchar ese testimonio de desobediencia a Dios. Pero qué hermoso es cuando usted escucha el testimonio de un siervo fiel a Dios, de un siervo que fue útil para la obra de Dios. Cuando usted decide servir a Dios, hay cambios en su vida. En el libro de los Salmos, una vez más, ahí en el capítulo ahora 37, nos invita. Para nosotros servirle a Dios tenemos que saber quién es Dios y confiar, poner nuestra vida en sus manos. Usted y yo, porque no conocemos a Dios, por eso no queremos poner nuestra vida en sus manos. No queremos poner nuestra vida en evidencia ante su presencia. Pero cuando usted empieza a conocer a Dios, no se avergüenza de presentarse ante su Creador, porque sabe que es el Dios de misericordia que a usted y a mí nos puede levantar
aún del polvo de la muerte. Dice la Escritura, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y esto es algo maravilloso, que Dios tiene promesa para usted y para mí. Dios tiene este plan, y este plan es para vida. No es para que usted viva sin Cristo. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 37, verso 3, dice: confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentará el Señor, apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá la petición de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, y confía en Él, y Él hará. ¿Cuántos de nosotros de verdad queremos confiar en Dios? Yo no sé si usted haya mirado, pero hay muchas cosas que se mueven hoy en día. Y les quiero invitar a que usted piense. Este varón, Nicodemo, volviendo otra vez al principio, solamente para poder mirar el reino de Dios tenía que nacer de nuevo. Para poder entrar, tenía que nacer de agua y espíritu. Les invitamos. Ciertamente aquí tenemos el tiempo limitado. Y está invitado, si alguien quiere de verdad nacer de nuevo, este nacimiento usted lo puede propiciar. El primer nacimiento, reiterando donde empezamos, usted no tuvo oportunidad ni opción de decir no quiero nacer. Usted nació porque Dios quiso que naciera. Pero en este otro nacimiento, si usted va a nacer, va a ser porque usted decide nacer para Dios. Y no avergonzarse del Evangelio. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Nos faltó tiempo, pero dice la Escritura ahí en el capítulo 19, el libro de los Hechos, que cuando creían hombres y mujeres, eran bautizados en el nombre de Jesucristo. Hombres y mujeres. Para que alguien nazca de nuevo necesita ser una persona con entendimiento. Para que alguien nazca de nuevo necesita ser una persona que sepa que ha pecado y que quiere cambiar su manera de vida y poner su vida en manos del Creador de su vida para que lo transforme y lo haga una nueva criatura en Cristo Jesús. Les agradezco su atención a los que pusieron la atención. Dios les bendiga este día. Estamos aquí para invitarles y hacerles esa invitación. Si alguien está en necesidad también, creo yo que el Dios Todopoderoso tiene la capacidad, y usted va a tener la oportunidad de poner su petición y su necesidad en sus manos. Solamente le invito: venga. No vamos a hacer nosotros ningún milagro, porque no somos nosotros milagrosos. Aquí el milagroso es el Todopoderoso. Y les quiero decir la verdad: aquí el Todopoderoso es el que hace lo imposible. Nosotros vamos a hacer lo posible, solamente podemos orar por su necesidad. Y si no hay nadie, Dios sigue siendo Dios. Y si hay alguien, pues qué bueno. Vamos a invitar que se acerque y oramos con él por su necesidad, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a continuar. Entonces nuestra hermana canta una alabanza a usted. Mientras, hermano que está aquí, vaya acercándose para acá, porque vamos a orar juntos. Y vamos a despedirnos de este lugar en un momento, en el nombre poderoso de Jesús. Nuestra hermana con nosotros. Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi llorar, pidiéndole a Dios
atravesando el valle del dolor. Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro. Y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad y en tu vivir. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. Y aunque ha sido duro el camino, y has tenido que llorar, pero yo sé que nunca me abandonarás. ¡Aleluya! Aleluya, eres fiel, Él nunca te abandonará. Aleluya, solo en Jesús es que estoy en tu presencia. Llena mi vida, llena mi corazón, ¡Gloria a Dios! no hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino y has tenido que llorar, pero yo sé que nunca te abandonará. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Atravesando el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor. Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro. Y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad y en tu vivir. No hay gloria si no hay desierto, no hay
valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor. Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro, y tú llorando en tu soledad, llorando en tu soledad. Agárralo bien, agárralo bien. Recuerden, si usted no pelea alguna batalla, no va a tener el privilegio de disfrutar la eternidad. ¿Amén? La batalla de nuestra vida es obedecer a Dios, servir a Dios y estar siempre en esa relación con Y Dios. amén, aleluya, gloria a Dios. Es Gracias. difícil. Aquí hay sobrevivencia. En este mundo todos tenemos que luchar por sobrevivir. Gracias, El Señor. aspecto espiritual es lo mismo también, es una sobrevivencia que se tiene que vivir continuamente en conexión con su Creador. ¿Amén? Dios bendiga a todos, hermanos, Dios los guarde. Invitamos a todos nuestros hermanos, háganse para acá, por favor, vamos a orar juntos. Vamos a pedirle a Dios que nos permita continuar con las labores de este día y disfrutar el tiempo que todavía tenemos de este día. Gracias a Dios porque nos propicia cada día este hálito de vida. ¿Amén? Es que vamos a invitarles. Arríense para acá, mis hermanos, todos, y vamos a hacer esta oración juntos. Nos despedimos de este lugar con la presencia del Señor. Una vez más, volviendo a invitar, si hay alguien en necesidad, invitamos, acérquese aquí. No vamos a decirle que nosotros somos los que hacemos los milagros, pero sí podemos pedirle al que los puede hacer. Amén. Y suplicarle a Dios es algo que usted también lo puede hacer junto con nosotros. Amén. Así es que vamos a invitarles. Dios los bendiga, los guarde. Les esperamos también en la calle 6, ahí contra la esquina de Harrison. Ahí estamos en ese lugar. Somos la Iglesia Nuevo Pacto de Jesucristo. Les esperamos cuando tengan la oportunidad.